ciclo 3, ¿sí? Presenta fiebre de 39,5 grados y presenta también hipotensión. Primera pregunta, ¿qué tiene mi paciente? Fíjense la radiografía del tórax. Esas opacidades bilaterales, se puede ver broncogramas, se puede ver vasos. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué diagnóstico presuntivo yo hasta aquí puedo dar? ¿Tiene una infección urinaria? ¿Sí o no? ¿Tiene una infección urinaria este paciente? ¿No? ¿Por qué? Oliguria es una reducción en la producción de la orina. No es lo mismo oliguria que lo que es insuficiencia, no es lo mismo oliguria que lo que es una infección urinaria. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué? Daño pulmonar a causa de qué? Primero, estamos ante un paciente que está inmunosuprimido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene cáncer, tiene un linfoma y aparte está haciendo quimioterapia. No es un paciente inmunocompetente. Partamos por ahí. 2. Presenta fiebre y presenta esa placa de tórax. ¿En qué pienso? Son neuronas las que se pueden No. ¿Cómo se llama la infección del parénquima pulmonar? Neumonía. Tiene una neumonía bilateral. Pero nos da un dato bien importante que es la hipotensión. ¿Qué significa que tenga hipotensión este paciente? ¿Qué? Sí, pero ¿por qué? La neumonía, ¿qué puede llevar? ¿Y por qué tenemos oliguria? Sepsis. Eso, sepsis. Ese paciente se le va a morir en 6 horas. ¿Por qué? Porque está bien hipotenso. Fíjense, 80-50. Tiene un foco infeccioso, también es inmunosuprimido y ya está entrando en falla renal, por eso no está orinando lo suficiente. Oliguria, falla renal, es un signo de una insuficiencia, lesión renal aguda, ¿sí? Es un paciente que está en sepsis. Y le hacemos un cultivo y nos sale este pigmento verdoso. ¿En quién pensamos? En una bacteria que les va a causar muchísimas molestias, muchísimos dolores de cabeza. Yo no descarto que de aquí alguno sea terapista o alguno sea internista y se van a encontrar con esta bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Aquí es aeru por si acaso. Aeruginosa. La Pseudomonas es una bacteria obviamente gram negativa y es un patógeno oportunista. ¿Qué significa? Que me ataca a personas inmunosuprimidas o en condiciones hospitalarias y causa infecciones graves. Es una de las bacterias más complicadas de tratar. Es una de las bacterias que salen del cultivo y me pongo a rezar, voy a Chaguaya las 3 semanas. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Es un bacilo delgado, ¿sí? ¿Y qué es móvil? Eso que quiere decir que tiene flagelos, ¿sí?
También es aerobio estricto. ¿Eso qué quiere decir? Necesita oxígeno sí o sí para poder crecer. No forma esporas, ¿sí? Vamos a ver que tiene una característica bien importante, que es que forma pigmentos en los cultivos o tal vez en algunas secreciones. Pigmentos de color azul verdoso por el pigmento llamado piocianina y un pigmento verde amarillento por un pigmento llamado pioverdina. ¿Sí? El azul verdoso, piocianina, el azul, y el pigmento verde amarillento, pioverdina. Vamos a ver, y lo más importante que necesito que sepan de este patógeno es sus mecanismos de patogenicidad. Genera una toxina llamada exotoxina A, que tiene la misma acción que la toxina diftérica. ¿Alguien se acuerda por 5 puntos cuál es el mecanismo de acción de la toxina diftérica? Mecanismo de acción de la toxina diftérica. 5, 4, 3, 2, 1. La toxina diftérica inhibe la síntesis de proteínas, actúa en los ribosomas, al igual que la toxina Shiga, es una toxina muy potente, ¿sí? Si se fijan en el cuadrito, aquí está la exotoxina A, que puede ingresar en las células y actúa en esta estructura llamada ribosoma, ¿sí? También presentan toxinas hemolíticas que lesionan la membrana celular. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de Pseudomonas? De Pseudomonas. El primero tiene cápsula, tiene una cápsula polisacárida, y también un dato bien importante es que forma biofilms, ¿sí? Por lo tanto, forma estructuras resistentes en catéteres, en sondas, en superficies hospitalarias. Por eso es que Pseudomonas es una bacteria de hospital. ¿Perdón? No son comunes. En prótesis también, ¿sí? ¿Cuáles son las infecciones que me puede dar? Y para saber las infecciones que me puede dar, ustedes tienen que saber que Pseudomonas, repito, es una bacteria oportunista. Por lo tanto, necesita una entrada, entre paréntesis, artificial. No puede penetrar tejido sano. ¿Cómo ingresa? Pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, pacientes intubados. Puede dar infecciones de la vía urinaria, sí, más que todo en pacientes con catéteres, con sondas. Puede ingresar Pseudomonas más que todo en las quemaduras, pacientes quemados, grandes quemados en el hospital, se pueden sobreinfectar con Pseudomonas. Y en pacientes diabéticos, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, pueden provocar una otitis externa maligna. Es un cuadro
en el que se presenta supuración por el oído externo, y si uno aprieta aquí el trago, que es esta partecita en el pabellón auricular, la persona siente mucho dolor, ¿sí? Puede provocar sepsis en pacientes inmunosuprimidos, con linfomas, leucemias, trasplantados o que esté haciendo algún tratamiento quimioterapéutico. Y por último, y no menos importante, lo podría poner como un caso clínico, suelen sobreinfectar en una enfermedad llamada fibrosis quística. Puede colonizar de manera crónica los pulmones y generar problemas, ¿sí? La persona no se cura, pero sigue pseudomonas ahí. ¿Qué pasa en la fibrosis? Cicatrización. Entonces, en ese tejido cicatrizal pueden formarse los biofilms de pseudomonas. Y también en algunas cirugías, todo lo que sea oportunista, podemos encontrar a pseudomonas, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que es un paciente quemado que ha sido sobreinfectado por pseudomonas, el pigmento verde en la piel, ¿sí? Y muy importante saber de pseudomonas cuáles son los mecanismos de resistencia. Primero, bombas de eflujo. ¿Alguien me podría explicar este concepto? ¿Qué significa bombas de eflujo? Más 5 puntos. Como las bombas de flujo son un mecanismo de resistencia. Expulsión del antibiótico por esta bomba. Bien, más 5 puntos. Avísame en el examen, ¿sí? Luego tenemos que pseudomonas pueden producir beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Estoy regalando mucho hoy día. Hernán. Son como ¿Qué son? Decirles sí, es una analogía, pero ¿qué son? Son lípidos, hidratos de carbono, son antígenos, son anticuerpos, ¿qué son? No, los lipopolisacáridos. ¿Qué son las beta-lactamasas? Levanten la mano y respondan si quieren los 5 puntos. Enzimas. ¿Qué hacen esas enzimas? Lo que hacen es inactivar a los beta-lactamatos, ¿sí? Pero pseudomonas también pueden producir carbapenemasas. Bien, Fernández, tienes más info, ¿sí? Las carbapenemasas inactivan a los carbapenémicos, que son antibióticos de amplio espectro muchísimo más fuertes utilizados en el hospital, ¿sí? También pseudomona puede mutar los sitios de diana antibiótica. Si el antibiótico se suele unir a una proteína, esa proteína muta y listo, ya no actúa el antibiótico. Y por último, y no menos importante, la formación de los biofilms, ¿sí? Todas esas son los mecanismos de resistencia que tiene pseudomonas. Es mucho más complejo, ahí se los voy a dejar para que sepan que es una bacteria muy resistente. Y existe una clasificación, no les voy a preguntar, pero tienen que saber que cuando yo llamo a una bacteria MDR, porque van a escuchar este término, MDR, ¿qué significa? Multiresistente.
resistente a más de 3 clases de antibióticos. Pero luego tenemos los X de R, que son los resistentes a casi todos, menos a 2. Y por último tenemos los PAN resistentes, o PDR. ¿Qué significa? Resistentes a todo. Se están encontrando y se están reportando bacterias PAN resistentes. ¿Qué queda hacer? Combinar antibióticos para ver si hacen sinergismo, pero hay una alta tasa de que la infección siga y la persona fallece. Ya hemos hablado hace varias clases atrás sobre la importancia de lo que es el uso correcto de los antibióticos, ¿sí? Mucho, bacterias van a matar millones de personas a lo largo de todos estos años. Y se proyecta que cada vez aumente. ¿Por qué? Por el mal uso de los antibióticos, principalmente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se toma una prueba, una muestra de esputo de la herida de sangre y se hace microscopía y se hace cultivo y se puede hacer también PCR, ¿sí? ¿Qué es lo importante en este tema sobre la prevención? Lavado de manos. Y si tenemos un paciente con pseudomonas, hay que aislarlo. Y sobre todo esterilización de los equipos. Si los equipos no se esterilizan correctamente, el siguiente paciente que entra con ese ventilador agarra pseudomonas. Por eso hay un equipo en los hospitales, o tiene que haber un equipo de epidemiólogos y de lo que son los infectólogos para poder controlar brotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te pillas una pseudomona, la vas a pasar mal. Lo que pasaba en el hospital es que cuando pasó la pandemia, el paciente entraba con una neumonía por COVID, ¿sí? Neumonía bilateral, vidrio esmerilado, insuficiencia respiratoria, bla, bla. Le ponían oxígeno, mejoraba y de ahí empeoraba. ¿Qué pasaba? Empezaba con lo que es un esputo de color verde, fiebre, y hacían cultivo, pseudomonas. Aparte de tener un COVID severo, en el hospital ha agarrado pseudomonas. Y si agarraban una multiresistente, los antibióticos carísimos y el manejo se hace cada vez más complejo, ¿sí? Es una bacteria que se puede estudiar, hay mucho para hacer aquí. No solamente en Tarija, sino en el país con el tema del control de las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Muy importante que sepan pseudomonas. Vamos a pasar a la siguiente bacteria, que es también una bacteria que causa dolores de cabeza, que causa muchos rezos, y vamos a ver cómo se llama. Vamos con un caso clínico. Paciente de 72 años con TEC. Aquí, en vez de 72 años, para que sea más real, le vamos a poner 22 años. La edad de ustedes, creo, ¿no? ¿O son más viejos? ¿O son más jóvenes? Casi 18. ¿Cuántos años tienen? 19, ¿verdad? Bueno, digamos entonces 19 años, con trauma craneal. Han tenido un accidente, que Dios no quiera que tengan, ¿no? Y el paciente está con un TEC severo y se indica lo que es intubación. Desarrolla fiebre persistente, neumología le hace o le pide una broncoscopía y se detecta un biofilm en el tubo endotraqueal. Con estos datos también podríamos pensar en pseudomonas, ¿cierto? Genera biofilm en tubos y es una bacteria oportunista, pero tenemos otra que es aún peor. Acinetobacter baumannii.
o también llamado Acinetobacter. ¿Sí? El Acinetobacter baumannii también va a ser una bacteria gram negativa, pero vamos a ver las características que nos ayudan a poder diferenciar entre Acinetobacter con Pseudomonas. Eso es lo que me interesa que sepan, ¿sí? Se ve que es un patógeno que también es un patógeno hospitalario, es un patógeno muy oportunista y con muy alta resistencia a muchísimos antibióticos. Y ahorita es prioridad absoluta para la Organización Mundial de la Salud. Primero, tiene una forma de coco vacío, ¿sí? Fíjense, tiene una figura de bastones cortos que se encuentran agrupados. Y aparte es inmóvil, acuérdense, Pseudomonas es móvil, Acinetobacter es inmóvil, no tiene flagelos. También es aerobio estricto, no forma esporas, pero una característica importante de lo que es el Acinetobacter es que es muy resistente a superficies. Resiste hasta meses en superficies secas, en superficies donde pueda tener oxígeno. ¿Por qué? Porque es aerobio estricto, ¿sí? Puede sobrevivir en camas, en manillas, en equipos médicos. ¿Y cuál es el problema? Que si no hay un correcto lavado de manos, directamente, acuérdense que el lavado de manos no es solamente para protegerme a mí, sino para proteger al siguiente paciente del anterior. Si yo toco un paciente, no me lavo las manos y luego agarro a otro paciente, manipulo cosas en su entorno, podría estar llevando a Acinetobacter baumannii. Por ahí yo no me contagio porque soy una persona inmunocompetente, no tengo un tubo, no tengo una sonda, no me va a pasar nada. Pero en estos pacientes se complica el asunto, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa fermenta lactosa. En cambio, Acinetobacter no fermenta absolutamente nada, no produce pigmentos y presenta colonias pequeñas redondas, ¿sí? Entonces, características diferenciadoras: que es inmóvil, no fermenta lactosa, no produce pigmentos y es oxidasa negativa. Con estas características, la parte de bioquímica puede hacer una diferenciación entre Pseudomonas y lo que es el Acinetobacter baumannii, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los mecanismos de patogenicidad que tiene el Acinetobacter baumannii. Mecanismos de patogenicidad. Presenta cápsula, tiene una cápsula, produce biofilm, y tiene unas adhesinas que le permiten adherirse a los tejidos y también a las superficies, dispositivos médicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto lo hace una bacteria pero muy resistente. ¿Y en dónde se encuentra? Los mismos sitios que Pseudomonas. Neumonías que se encuentren asociadas a la ventilación mecánica, si hay alguna infección en alguna herida quirúrgica, pacientes posoperados, infecciones urinarias.
y también en prótesis, ¿sí? La resistencia o los mecanismos de resistencia son básicamente los mismos. Bombas de flujo, producción de beta-lactamasas, bombas de flujo, mutaciones diana, y pueden inclusive y tienen la capacidad de poder adquirir genes de resistencia mediante plásmidos, ¿sí? Lo hace una bacteria muy resistente. Se tiene que hacer también pruebas para poder detectar lo que es el antibiograma, o sea, saber a qué antibiótico es resistente. Primero se hace un tratamiento empírico, pero luego tengo que guiar el tratamiento según el antibiograma, ¿sí? En Pseudomonas y en Acinetobacter, yo no puedo simplemente pensar en que la bacteria es sensible, porque presenta muchos niveles de resistencia, ¿sí? Y en estos pacientes, ¿qué hay que hacer? También hay que controlarlo, hay que ver las superficies, lavado de manos. Ustedes, si es que escuchan de un paciente con lo que es Acinetobacter y Pseudomonas, cuando entren a terapia y lo tocan el ambiente, porque van a tener que hacer succiones, cambios de sonda, etcétera, tienen que lavarse las manos, ¿sí? Previo, luego del procedimiento y luego de salir de ese espacio, ¿sí? Si se han fijado en los pacientes antes y después, lavarse también las manos. Acuérdense de los 5 momentos para poder infectarse. ¿Vamos bien con lo que es Acinetobacter y Pseudomonas? Diferencias entre los dos, ¿sí? Más que todo son diferencias bioquímicas, pero tienen que saber. Vamos a tener un break de 10 minutos o 5. 5 y así acabamos antes. 5 como para que se pueda funcionar buena. O sea, buena para poder estudiarla, mala para que la entiendan. Y ahora que es interesante y que tienen que saber. Porque somos todos bien. 5 años, masculino, casado. Es obrero de construcción. Antecedentes médicos relevantes, no antecedentes médicos, directamente no tiene consumo ocasional de alcohol. El paciente acude por presentar lesiones subcutáneas en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cara, y ha empezado a tener problemas neurológicos como amnesia, que han ido empeorando progresivamente. Además, refiere un historial de dolores articulares y un deterioro en la movilidad. Le está costando moverse. ¿Qué le preguntan a este paciente? Porque el caso clínico, así como está, no me lleva a lo que es un diagnóstico tan claro. Yo tengo que preguntar más cosas. ¿Qué más preguntarían? A ver, doctores, ¿qué podrían preguntar más en este paciente? Heridas. No tiene. Exposición, si tuvo alguna exposición con algunos fierros medios oxidados. Bueno, heridas, ¿no? Porque la exposición, contacto con animales. Tiene un gato, pero no lo ha rasguñado. Ya no lo vamos a mandar a ver. Salió del país, buena para pensar en enfermedades tropicales, no ha salido del país. ¿Cómo consume alcohol? O sea, ¿lo imita?
¿Es chapaco? como consume. De la misma botella que todos toman, ¿no? ¿Es chapaco? Es chapaco. O sea, de la misma botella que todos toman, ¿no? Sí. Ya, sí, puede ser ahí. ¿Qué más preguntan? ¿Perdón? ¿Por qué es constructor si es que utiliza debida seguridad en el trabajo, ¿cierto? Utiliza, no ha tenido trabajos. Y no hay exposición de pintura con plomo ni de otra cosa rara. Yo estaba pensando en eso. Problemas neurológicos, dolores articulares, lesiones en piel. Lo del alcohol siento que... Antecedentes familiares. Todo bien. No te sé nada. Lo del alcohol, o sea, lo de que toma con chapaco que invita a... Bueno, el alcohol podría tener algo que ver. Quizás yo que preguntaría si ha tenido lesiones hace mucho tiempo. ¿Cuándo ha empezado el cuadro? Y preguntaría antecedente de mucho tiempo. Ahora, fíjense que esto puede ser, pues este caso es muy difícil de hacer un diagnóstico. Y nos encontramos de que esta enfermedad es muy difícil de hacer un diagnóstico cuando está en la fase secundaria y en la fase terciaria. Es muy fácil hacerlo en la primera fase. Hay gente que lo pasa y va escalando a la segunda y tercera y cada vez es más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno pensaría en miles de cosas antes de lo que en realidad es. Vamos a hablar un poquito de lo que es historia. ¿Alguien se acuerda de este caso? Sífilis. Mi paciente tenía una neurosis, una sífilis terciaria. La pregunta entonces era si estuvo contacto sexual. Si en sus idas de alcohol se le ha pasado la mano y se ha ido con algún extraño. Por eso me decía que sí. Pero aparte 40 años de casado por ahí y la sífilis la ha contraído a los 20, tranquilamente. Entonces, ya saben un poquito de este estudio, ¿cierto? Que ha sido una base fundamental para lo que es ética e investigación. Población afroamericana, población de cáncer, los engañan diciéndoles de que el tratamiento iba a ser por anemias, no les avisan nunca que tenían sífilis, luego sale el tratamiento y tampoco los tratan. ¿Y cuál ha sido el problema? Sífilis terciaria y también contagio a madres y las madres a los hijos. ¿Sí? Todo esto ha tenido repercusiones gigantes porque ha sido lo que es una corte de más de 40 años. Más de 40 años y nadie ha dicho, che, no da. ¿Sí? Y por eso es un caso bien importante. ¿Quién es el actor principal? ¿Cómo se llama el agente etiológico de la sífilis? Treponema pálido. ¿Sí? Va a ser una espiroqueta en forma de espiral y una forma de espiral gram negativa. ¿Sí? Treponema pálido. Mucho ojo que se confundan que el treponema pálido produce malaria. ¿Por qué? Porque a la malaria se le llama paludismo. Cuidado que lo asocien el treponema pálido con el paludismo, nada que ver. Malaria, a ustedes, ¿quién llevó parásito, no? Sí. ¿Cuál es el agente etiológico de la malaria? Plasmodium vivax, Donovari, Los muebles también. Óvale, no sé. son varios, son 5.
Son 5 tipos de plasmodium. Bueno, vamos a ver varias características de lo que es el treponema pálido, ¿sí? Lo primero es una espiroqueta, repito, gran espiroqueta, no sé qué ha pasado. Neurosífilis. Espiroqueta, así. Espiroqueta, gram negativa, anaerobia, obligada, no puede tolerar concentraciones de oxígeno, ¿sí? Y es una enfermedad de transmisión sexual, obviamente, ¿sí? ¿Cuál es el problema con treponema pálido? No se puede cultivar. Es casi imposible cultivar. ¿Qué otras características microbiológicas tiene? Que aunque sea gram negativa, no se tiñe bien con la tensión de gram. ¿Por qué? Porque es una bacteria que tiene pared celular, pero su pared celular no tiene proteoglicanos. Es una pared que no tiene proteoglicanos, por lo tanto no se tiñe correctamente. Y si presenta, por ser una bacteria gram negativa, presenta una membrana externa. Si es una bacteria móvil, pero solamente puede girar. ¿Por qué? Porque tiene flagelos internos. No presenta flagelos fuera de la pared celular, sino que los flagelos se encuentran entre la pared con la membrana externa, ¿sí? Le da un movimiento que se llama movimiento cicloide. No crece en medios artificiales. ¿Y cómo se hace para poder cultivarla? En tejidos vivos como conejos y ratones, ¿sí? Si encuentran a algún paciente con sífilis, podemos hacer un experimento y cultivarlo. ¿O quieren cultivar en los humanos como el estudio de Tuskegee? Resistencia ambiental. No resiste. ¿Por qué? Porque es anaerobia estricta. Necesita sí o sí concentraciones bajas o casi nulas de oxígeno, por eso no sobrevive fuera del huésped, ¿sí? En segundos a minutos fuera del huésped muere, ¿sí? No resiste también la osmolaridad y los procesos térmicos de deshidratación. ¿Por qué? Porque no tiene la pared de peptidoglicano, ¿sí? Vamos a ver que es una bacteria bien interesante, porque el treponema pálido no produce toxinas, pero sí es una bacteria que puede evadir el sistema inmune. Se especializa en la evasión del sistema inmune. Una persona que se contagie sífilis no se cura por sí sola. ¿Por qué? Porque es especialista en evadir. ¿Y cómo lo hace? Voy a borrar esto de aquí del costado, espero ya hayas anotado. Eso. Eso se podía notar. Sí. Lo primero es que es una bacteria que evita el sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Tiene muy poco lipopolisacárido en su membrana externa. Acuérdense que el lipopolisacárido era muy antigénico. Si lo tengo menos, no genero una respuesta inmune fuerte. Presenta antígenos variables. Los antígenos cambian bastante, sobre todo por las proteínas
TPN17 y TPN47. Estas proteínas son muy complicadas de ser reconocidas por el sistema inmune. Y por último, las espiroquetas tienen un mecanismo de poder adherirse a las proteínas humanas y de esta manera se pueden camuflar. Las espiroquetas pueden unirse, por ejemplo, al fibrinógeno, y como se encuentran por atrás del fibrinógeno, no son reconocidas y no sufren ataques. Vamos a ver que, bueno, entonces, ¿cómo la sífilis genera daño? No lo hace de manera directa, sino que lo hace mediante la reacción del sistema inmune de forma crónica. ¿Sí? No causa necrosis, pero provoca inflamación crónica. Las espiroquetas pueden entrar en los macrófagos, pueden ir a cualquier célula y se quedan ahí. Entonces, cuando el sistema inmune los reconoce, ¿qué hace el sistema inmune? Genera inflamación. Y saben de que la inflamación crónica genera lesión de los tejidos circundantes. Y de esa manera se genera la lesión. Es como que genera un daño colateral por la respuesta inmune que se genera. Y como puede sobrevivir adentro de los macrófagos de células endoteliales, no muere. Puede ser fagocitada, liberación de todos los factores inflamatorios, pero no muere. Vamos a ver que la sífilis, fíjense, ahí está la espiroqueta en forma de espiral, una pared celular bien delgada, y adentro están los pequeños flagelos que se encuentran aquí en estas partes. Vamos a ver los estadios de la sífilis, que son 3 fases: la fase primaria, la fase secundaria. Luego tenemos una fase latente, que es entre la secundaria y la terciaria. Y luego tenemos una fase terciaria, que es la última fase, y es en la que la persona fallece. La fase primaria se da entre los 3 a 90 días post-exposición. O sea, el paciente recién puede presentar signos y síntomas a los 2 meses de la exposición. Por eso hay que preguntar a veces los antecedentes de las relaciones sexuales, pero no semanas. Si pienso en sífilis, tengo que pensar en meses de anticipación. Porque si uno pregunta y la persona les responde no, asumes que no tengo relaciones sexuales, no puedo yo descartar sífilis. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de incubación más largo. Puede ser a los 3 días, pero puede ser hasta los 90 días. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Una úlcera sin dolor. Esto es característico. Se presenta una úlcera de este modo, que se puede encontrar ¿en dónde? En el labio o en los genitales externos, tanto masculino como femenino. Es una úlcera bien delimitada, sin signos de dolor. No hay dolor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esto cura, no pasa nada, y posteriormente pasamos a la fase secundaria. La fase secundaria puede ocurrir de entre las 6 semanas a los 6 meses después de la fase primaria. ¿Y qué es lo que se puede apreciar
o cuál es lo más frecuente, es una erupción cutánea generalizada que compromete las palmas de las manos y las plantas de los pies. Puede haber también fiebre o febrícula, pueden haber adenopatías y puede haber pérdida de pelo, ¿sí? ¿Qué pasa en la fase secundaria? Las espiroquetas han pasado a la sangre y se han diseminado en todos los tejidos y me provocan estos síntomas. O sea que el estadio primario, en donde las espiroquetas se encontraban justamente en los genitales, se quedan ahí un tiempo y cuando pasan a la sangre, en este periodo de 6 semanas a 6 meses, se dan lo que es las espiroquetas en sangre, produciendo signos y síntomas en piel, puede ser en articulaciones, adenopatías y alopecia. Puede pasa en 1 semana y 2 semanas y se pierde. Y de ahí se entra en una fase latente en la que las espiroquetas se van metiendo a los tejidos y yo ya no la puedo encontrar en sangre. Y esto puede ser durante años, pueden pasar bastantes años entre la fase secundaria a la fase terciaria. Y a los años, la acumulación de las espiroquetas genera inflamación crónica y genera lesión tisular local. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Las famosas gomas sifilíticas. Que a ver si tengo alguna imagen por aquí de las gomas sifilíticas. O gomas granulomatosas. Luego les muestro alguna imagen, ¿sí? También, ¿qué podemos tener en la sífilis terciaria? Podemos tener neurosífilis. Lo que más nos llama la atención, neurosífilis, es la invasión del sistema nervioso central. ¿Y qué podemos encontrar en la neurosífilis? Podemos tener desde signos de meningitis, pero también la persona puede tener síntomas de demencia, amnesias, apraxias, agnosis, ¿sí? Se olvida, se olvidan el significado de las cosas, se pueden olvidar cómo hablar y también parálisis, ¿sí? Alteraciones musculares. ¿Perdón? Porque hay treponemas en el sistema nervioso central, generan una inflamación crónica, paran las defensas ahí y generan lesión del tejido cerebral. Y también la sífilis terciaria puede causar problemas cardíacos, carditis y problemas reumatológicos. La sífilis secundaria, y yo les he explicado cuáles son los signos y síntomas más característicos, pero la sífilis secundaria puede adoptar muchísimas formas. Puede afectar solamente a las articulaciones, solamente las erupciones, causar algunas úlceras. Entonces hay muchas patologías, o sea, hay muchas formas en las que la sífilis secundaria puede presentar. Por eso se le llama la gran imitadora, porque puede también imitar muchas enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes. Y al final el diagnóstico era así, ¿sí? En la terciaria sí es un poquito más fácil por los síntomas neurológicos, etcétera, etcétera.
De neurosífilis ha fallecido Al Capone, si mal no recuerdo, y varios personajes han fallecido de sífilis a lo largo de la historia. Y por último, voy a presentarles la sífilis congénita. Si la madre presenta sífilis y no se ha realizado el adecuado control prenatal, puede la madre pasar las espiroquetas de forma transplacentaria por un mecanismo vertical, ¿sí? Y se da la triada de Hutchinson, con lo que es hipoacusia, dientes de Hutchinson que son de esta manera. Ustedes ven estos dientes y tienen que pensar en sífilis congénita y una queratitis intersticial difusa. Parece de tiburón. ¿Perdón? La dentadura parece de tiburón. Un tiburón, sí. Y la queratitis intersticial difusa que me puede llegar a la ceguera. Puede provocar malformaciones cardíacas, defectos cardíacos, alteraciones en el crecimiento de los huesos, etcétera, etcétera, pero esto es lo más común, ¿sí? Por eso es que a toda madre se le hace una prueba prenatal para sífilis. No vamos a hablar mucho de las pruebas, pero básicamente hay las pruebas no treponémicas, que son pruebas indirectas, más que todo serológicas, que me van a medir que los anticuerpos que nosotros generamos contra sífilis. Aquí tenemos el BRL y el ERP. Y luego tenemos las pruebas treponémicas o pruebas directas en las que nosotros medimos directamente a la bacteria. Y eso se hace por PCR o por una prueba que se llama prueba del campo oscuro. El tratamiento es súper sencillo: penicilina, una dosis, pare de sufrir. Si estamos en sífilis terciaria, se requiere un tratamiento un poquito más largo, pero con penicilina directamente. Penicilina G intramuscular y paciente curado. Una sola dosis, yo lo pincho ese rato y se me cura de la sífilis, ¿sí? Entonces es una enfermedad curable. ¿Cuál es el problema de la sífilis? Diagnosticar. La primera es fácil, la secundaria es más compleja y la terciaria peor, ¿sí? Pero hay que pensar en sífilis. Yo no voy a pensar en algo si no sé que existe o que me he olvidado porque la clase me la han enseñado en segundo año, ¿sí? Siempre ante patologías raras, fiebre, antecedentes sexuales, piensen en sífilis. Y con esto terminamos. Nos vemos para su examen directamente. Todo puede pasar tras